Hola chicos, bueno, hoy vamos a hablar acerca de el aparato circulatorio que va a estar compuesto como tal por la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. En cuanto a la sangre, es importante que nosotros sepamos que la mayor parte de las células de un organismo no van a poder estar circulando en todo el sistema para poder obtener oxígeno y nutrientes y a su vez poder eliminar dióxido de carbono y desechos, por lo cual necesitamos dos tipos de líquidos corporales. Uno es la sangre y el otro es el líquido intersticial. La sangre es considerado un tejido conectivo que va a estar compuesta por una matriz extracelular que se llama plasma y ahí se van a disolver diversas sustancias donde hay numerosas células y fragmentos celulares que están suspendidos en ella. El líquido intersticial va a ser el líquido que baña las células del organismo como tal. La sangre es encargada de transportar oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el tracto gastrointestinal. El oxígeno y los nutrientes van a difundir desde la sangre hacia el líquido intersticial y de allí a las células del cuerpo. A su vez, el dióxido de carbono y otros desechos lo hacen en dirección opuesta, desde las células del sistema al líquido intersticial y del líquido intersticial hacia la sangre. Estos desechos son transportados posteriormente mediante la sangre hacia los pulmones, riñones y piel para poder ser eliminados posteriormente. ¿Qué funciones va a tener la sangre? Bueno, va a tener tres funciones principales: la de transporte, regulación y protección. En el caso del transporte, vamos a ver que la sangre va a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia las células corporales y el dióxido de carbono desde las células corporales hacia los pulmones para poderlas exhalar. Lleva también nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células corporales y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células corporales. A su vez, también transporta calor y productos de desechos a varios órganos para poderlos eliminar. En cuanto a la regulación, vamos a ver que la sangre va a circular y nos va a ayudar a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Va a contribuir a regular el pH a través del uso de sustancias amortiguadoras y estas sustancias amortiguadoras, perdón por el ruido, estas sustancias amortiguadoras se van a llamar buffers. Estos buffers nos van a ayudar a regular, como ya les mencioné, el pH de la sangre. También la sangre nos va a ayudar a regular la temperatura corporal por medio de las propiedades del agua contenida en el plasma, lo cual nos va a permitir absorber el calor y también nos va a permitir enfriar. ¿Sale? También nos va a ayudar a realizar interacciones de iones en la sangre. En cuanto a la protección, nos va a ayudar a la coagulación, ¿sí? La sangre puede transformarse en algo parecido a un gel, lo que protege contra la pérdida excesiva de sangre como tal en el sistema cardiovascular por una herida. Además, tiene glóbulos blancos que nos ayudan contra enfermedades por medio de la fagocitosis y también hay diferentes tipos de proteínas que nos van a ayudar también contra enfermedades de diferentes formas. ¿Cuáles van a ser las características de la sangre? Bueno, la sangre va a ser más densa y viscosa que el agua y va a ser al tacto levemente pegajosa. Su temperatura oscila entre los 37 a 38 grados centígrados y va a estar usualmente 1 grado por arriba de las temperaturas oral y rectal. Va a poseer un pH ligeramente alcalino que va a rondar de 7.3 o 7.35 a 7.45. Cuando disminuye este valor se va a llamar alcalosis, cuando aumenta este valor se va a llamar, cuando disminuye este valor se llama acidosis, cuando aumenta este valor se llama alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Va a constituir aproximadamente el 20% del líquido extracelular y alcanza el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo va a estar rondando entre 5 a 6 litros en un hombre adulto y entre 4 y 5 litros en una mujer adulto promedio.
También van a existir diferentes hormonas que nos van a ayudar a regular la cantidad de agua que está presente en la orina como tal. Lo vamos a ver más adelante. La sangre va a tener dos componentes. Uno va a ser el plasma, que va a ser donde va a estar suspendida la mayor parte de los elementos formes, y los elementos corpusculares o formes, que va a estar compuesto por células y fragmentos celulares. Entonces, va a ser un 55% de plasma y un 45%, en este caso, de glóbulos rojos. ¿Sale? Cuando se toma una muestra de sangre, así es como se va a observar eh, esta muestra, ¿sí? Por arriba, cuando se centrifuga, por arriba va a estar el plasma y debajo van a estar los glóbulos rojos. Entonces, en el plasma, acuérdense, va a haber proteínas. Estas proteínas principalmente va a ser la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, entre otras, y va a haber presencia de agua como tal en un 91.5%, y otros solutos como electrolitos, nutrientes, gases, sustancias reguladoras, que son los buffers, y productos de desecho en 1.5%. A su vez, también va a existir conjuntamente con el plasma sanguíneo elementos formes o elementos corpusculares. Estos elementos formes o corpusculares van a estar dados por las plaquetas, por los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Las plaquetas van a estar, o sus rangos normales es entre 150.000 a 400.000. Los rangos normales de leucocitos va de entre de 5.000 a 10.000. Rangos menores le vamos a llamar leucopenia. Rangos mayores de 10.000 le vamos a llamar leucocitosis. Leucopenia es que hace falta. Leucocitosis es que tenemos demasiados. En ambos casos nos puede dar señal de algún problema, ya sea de alguna infección o algún tipo de enfermedad hematopoyética que nos esté causando estas situaciones. En el caso de los glóbulos rojos, lo normal es entre 4.8 a 5.4 millones de eritrocitos como tal. En el cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, vamos a ver que van a existir diferentes tipos. Van a existir los neutrófilos, que van a ser los más abundantes, entre un 60 a un 70%, los linfocitos, que van a estar en un 20 a 25%, monocitos entre el 3 al 8%, eosinófilos del 2 al 4%, y basófilos de 8.5 a 1%. Entonces, en el plasma, va a haber un líquido amarillento, ¿sí? De ese se va a llamar como tal el plasma. Ya mencionamos, va a estar compuesto principalmente por agua y 8.5% de soluto. Y la mayor parte de estos solutos van a ser proteínas. Estas proteínas van a ser proteínas plasmáticas, ¿sale? Principalmente van a ser la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. También pueden estar como tal anticuerpos o inmunoglobulinas, que nos van a ayudar junto con el sistema inmunitario a la prevención de infecciones. Los elementos corpusculares de la sangre van a tener, ya les mencioné, tres componentes principales: eritrocitos o glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas. Al porcentaje del volumen total de sangre que es ocupado por los eritrocitos o glóbulos rojos se le va a llamar hematocrito. Un hematocrito de 40 indica que el 40% del volumen sanguíneo está compuesto por glóbulos rojos. El volumen normal de hematocrito en mujeres va a ser aproximadamente de 38 a 46%. En cuanto a los hombres adultos, va a ser de un 40 a un 54%. ¿Vale? Esto nosotros lo podemos valorar en una biometría hemática.
Y pues ahorita vamos a ver de dónde salen como tal estas líneas celulares. Todas van a salir de una célula madre pluripotencial. A su vez, esta se va a dividir en célula madre mieloide y célula madre linfoide. La raza como tal mieloide nos va a dar como tal a los eritrocitos, a las plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos. La célula madre linfoide o la raza linfoide nos va a dar a los linfocitos. Entonces, en la célula madre mieloide vamos a tener a los proeritoblastos que se van a convertir en reticulocitos y posteriormente en eritrocitos. Los megacarioblastos nos van a dar megacariocitos que se van a convertir en plaquetas. Entonces, los reticulocitos y megacariocitos son células inmaduras. Posteriormente, cuando maduran, se convierten en eritrocitos y a su vez en trombocitos o plaquetas. El mieloblasto eosinofílico nos va a dar el eosinófilo, mieloblasto basofílico, el basófilo, y el mieloblasto nos va a dar neutrófilos y el monoblasto, monocitos, que a su vez este monocito se puede convertir en un macrófago. En cuanto a la célula madre linfoide, nos van a dar linfoblastos, ya sea linfoblasto T o linfoblasto B, que a su vez nos va a dar linfocitos T o linfocitos B, y este linfocito B se puede convertir en una célula plasmática, ¿vale? Las células madre de la médula ósea roja se van a reproducir, se van a proliferar y se van a diferenciar en células que van a dar origen a todas las células de la sangre, los macrófagos, células reticulares, mastocitos y también hacia los adipocitos. Entonces, los eritrocitos van a ser glóbulos rojos maduros, van a ser discos bicóncavos, eso quiere decir que va a tener dos cavidades como tal. No van a tener un núcleo y van a contener hemoglobina. Su función principal o la función principal de la hemoglobina es transportar el oxígeno y en menor medida también transportar dióxido de carbono. Los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, que es lo mismo, van a vivir aproximadamente 120 días. En un hombre saludable va a tener aproximadamente entre 5.4 millones de glóbulos rojos en sangre y una mujer saludable va a tener aproximadamente 4.8 millones de glóbulos rojos. Después de que los macrófagos llegan a fagocitar a los hematíes que ya están viejitos, la hemoglobina se empieza a reciclar. La formación de nuevos eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos se va a llamar eritropoiesis, ¿sale? Eritropoiesis por los eritrocitos o eritropoyetina. Va a ocurrir en la médula ósea roja de ciertos huesos y va a estar estimulada por hipoxia, o sea, por falta de oxígeno, que va a ayudarnos a liberar la eritropoyetina que poseen los riñones para su formación. Un recuento de reticulocitos es una prueba diagnóstica que indica la tasa de eritropoiesis que existe en ese momento. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se ve una biometría para que ustedes puedan identificar todas estas estructuras. Bueno, en esta biometría hemática, nosotros vamos a poder valorar la cantidad, en primer lugar, de leucocitos que existen, ¿sí? Acuérdense, los leucocitos son las células de defensa. Entonces, el rango normal es entre 5.000 a 10.000. Entonces, este paciente está dentro del límite normal. En cuanto a los eritrocitos, vamos a ver que el paciente también va a estar en el rango normal. ¿Sale? Los eritrocitos, acuérdense que son los glóbulos rojos o hematíes. Y también en esta línea vamos a nosotros a verificar otra cosa, la cantidad de hematocrito que estamos viendo, ¿sale? Acuérdense que en las mujeres y los varones va a ser un valor diferente, ¿sale? Y vamos a ver la cantidad de hemoglobina.
En los varones normales oscila entre 12 a 15 gramos de hemoglobina. En el caso de las mujeres, oscila entre los 11, 12, 13 gramos de hemoglobina, porque nosotros tenemos pérdidas de sangre por la menstruación, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar valorando conforme a los glóbulos rojos, ya sea la cantidad de eritrocitos que existen, la hemoglobina para determinar si el paciente tiene anemia o no, y el hematocrito, ¿sí? Que es la cantidad total de eritrocitos que poseemos. También tenemos que valorar la cantidad de plaquetas que tienen los pacientes. Lo normal es entre 150 a 500, como tal, 1000, cuando hay una deficiencia hay más riesgo de sangrado o, al contrario, de hiperviscosidad en sangre. Y aquí vamos a ver también los neutrófilos, ¿sale? Y los leucocitos como tal. Aquí ya vamos a ver cada línea celular, ya sea neutrófilos para bacterias, ya saben, linfocitos para infecciones virales, monocitos, ¿sí? Eosinófilos para infecciones parasitarias, monocitos y basófilos para reacciones alérgicas como tal. Entonces, ¿cómo es que se inicia todo este show de los eritrocitos? Bueno, van a morir como tal los glóbulos rojos, van a empezar a soltar globina y el sufijo hemo, ese sufijo hemo se va a convertir en biliverdina, ¿sí? Con un proceso a nivel de hígado, y la globina se va a dividir en aminoácidos, esos aminoácidos se van a empezar a reutilizar. En cuanto al hemo, el hierro se va a convertir en transferrina y la biliverdina se va a convertir en bilirrubina. Todo esto en el hígado. Esto va a empezar a hacer actividades metabólicas y esa transferrina va a llegar hacia los huesos y ese hierro como tal va a empezar a juntarse con globina, vitamina B12 y eritropoyetina para otra vez regresar hacia los eritrocitos y dar formación a nuevos. Y en el caso de la bilirrubina, pues va a llegar al intestino delgado, ¿sí? Va a llegar también junto con bacterias, se va a convertir en urobilinógeno, estercobilina y posteriormente va a ser desechada por la materia fecal o mediante el riñón con urobilina mediante la orina, ¿sale? Entonces esto es lo que sucede cuando, a grandes rasgos, cuando muere un eritrocito, se reaprovechan ciertas sustancias como la transferrina para poder otra vez producir nuevos eritrocitos. Estos eritrocitos, acuérdense que duran aproximadamente 120 días como tal en el sistema circulatorio. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, vamos a saber que son células que tienen núcleo. Acuérdense, los glóbulos rojos o hematíes no tienen núcleo y los glóbulos blancos o leucocitos sí poseen núcleo. Los dos tipos principales de glóbulos blancos o leucocitos van a ser los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos van a ser los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos van a ser los linfocitos y los monocitos. La función en general de estos leucocitos va a ser combatir la inflamación y la infección como tal. Los neutrófilos y los macrófagos lo van a hacer a través de fagocitosis y los eosinófilos van a combatir los efectos de la histamina como tal en algunas reacciones alérgicas, van a comerse a ciertos antígenos y van a combatir también gusanos parasitarios. Por eso, cuando hay parásitos se va a elevar los eosinófilos, cuando hay bacterias se elevan los neutrófilos. Los basófilos van a liberar heparina, histamina y serotonina, todo esto principalmente en reacciones alérgicas o anafilácticas, lo que va a intensificar la respuesta inflamatoria. Entonces, los basófilos van a tener una acción muy importante en estos mecanismos de las alergias.
¿Sale? En respuesta de la presencia de sustancias extrañas llamadas antígenos, los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Los anticuerpos se van a pegar a los antígenos y los van a tornar inofensivos, y esta respuesta antígeno-anticuerpo va a combatir la infección y nos va a dar inmunidad. Los linfocitos T van a destruir los invasores extraños de manera directa, y las células T natural killer van a atacar microbios infecciosos y células tumorales. Excepto por los linfocitos que pueden vivir por años, los glóbulos blancos usualmente viven solo unas pocas horas o pocos días, y la sangre va a contener aproximadamente 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por picolitro. Entonces, acuérdense, eosinófilos, parásitos, basófilos, alergias, neutrófilos, bacterias, linfocitos como tal, virus o cualquier infección como tal, y los monocitos van a convertirse en macrófagos, que son los Pac-Man, que nos ayudan a comernos todo lo que está en el sistema inmune. Por último, vamos a tener a las plaquetas. Las plaquetas van a rondar de entre 150.000 a 400.000 por picolitro. Estas van a ser fragmentos celulares con forma de disco que se van a originar desde los megacariocitos. Las plaquetas ayudan a detener la pérdida de sangre de los vasos sanguíneos al formar un tampón plaquetario. Van a liberar también sustancias químicas que promueven el vasoespasmo o la contracción de los vasos sanguíneos y por ende la coagulación sanguínea. La hemostasia va a ser una secuencia de reacciones que van a detener el sangrado cuando hay alguna herida como tal. Los vasos sanguíneos se van a dañar o se van a